Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva reunión online de Manantial de Vida Miami. Damos la bienvenida a todos. Siéntanse como en su casa, relájense después de haber disfrutado las canciones. Vamos a compartir la palabra del Señor. En esta tarde vamos a predicar la segunda parte de la nación natural, la nación sobrenatural y la nación espiritual. Si alguien está tomando nota o si tienen la buena costumbre de tomar nota, esta es la segunda parte. Hemos trabajado todo este año sobre el concepto de nación, porque el concepto de nación es un concepto bíblico y escritural. Por eso es que decimos que hay naciones naturales, que hay nación sobrenaturales y hay una nación espiritual. La idea o concepto de nación es un concepto que viene de Dios, pues Dios mismo le dijo a Abraham que haría de él una gran nación. Nunca le dijo que iba a ser una congregación, ni un lugar de reunión, ni un grupo de gente amiga, ni una familia, sino que le dijo que haría una gran nación. Y con ese concepto, con esa idea, es que abordamos y hemos estado trabajando todo este año con el concepto de la nación que nace de Dios. Si se recordarán, el año anterior hemos hablado del ser espiritual. Para llenar una nación que nace de Dios hay que entender el ser espiritual. Hoy entendemos además por el Espíritu que hay una nación, que esa nación es la iglesia del Señor, y sabemos muy bien que la iglesia no son los templos, no son las religiones comandadas por el hombre, ni son sus instituciones religiosas. La iglesia es el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza de esa iglesia, y por ser espiritual, por esto ser un concepto espiritual, por esto ser una realidad espiritual, no se puede ni identificar en su sustancia con los ojos naturales. Solo pueden ver esa iglesia aquellos que han nacido del Espíritu y por el Espíritu de Dios. Por eso y por lo tanto, nuestro ruego al Señor tiene que apuntar, tiene que tener la dirección de ver con los ojos del Espíritu, tal como nos ministraba el miércoles la pastora. Nuestro ruego tiene que apuntar a salir de la ignorancia generacional e intencional que arrastramos como seres humanos, salir de la posición de no querer saber acerca de lo que nos conviene saber como hijos. Quizá tú te estuvieras preguntando, ¿y qué culpa tengo yo? Ninguna culpa, ni tú tienes culpa, ni yo tengo culpa de lo que hicieron nuestros antepasados, por decirlo de alguna manera, la gente de las cuales venimos. Pero sí tenemos la responsabilidad en el Espíritu, sí tenemos la responsabilidad generacional de alterar el rumbo de una generación. Por eso que tenemos que estar bien entendidos en los tiempos que estamos viviendo. A mayor cantidad de luz, mayor responsabilidad. Entonces, volviendo al tema de la nación espiritual, esta nación espiritual de la que hablamos es la vida, es el ámbito que Dios le dio al hombre para que viviera. Los hombres creados a la imagen de Dios no tenemos por qué vivir en un mundo donde lo natural sea lo que nos gobierna, aunque entendemos que lo natural sucede y a veces hasta no sucede. No debemos vivir de esa manera, a pesar de que lo natural sucede. Sería una tontería salir a la calle y decir no existe el coronavirus, no existe no, es todo una mentira, es todo un invento, es todo lo demás. Ahora, nosotros no tenemos que vivir en el temor que vive la gente. Puede ser que hasta no suceda, pero no debemos vivir en el temor que vive la persona. No debemos vivir nunca de esa manera, porque lo natural ya está juzgado y condenado por Dios, pues toda nación natural ya fue juzgada por Dios. Dios juzga en amor, Dios juzga en gracia, y el juicio de Dios no es fuego cayendo del cielo. Las naciones son juzgadas porque simplemente no tienen incorporados los diseños de Dios, pudiendo tenerlos. Solamente mira un poco
el globo, mira el globo terráqueo y démonos cuenta de donde hay mayor expresión de la iglesia, donde hubo aún mayor expresión de la iglesia, del mundo espiritual, de la iglesia de Cristo como cabeza, aunque fuera temporalmente de una nación, su gente vive de diferente manera. Tenemos que entender que cualquier cosa que no esté dentro de los diseños de Dios no puede tener el estatus de bendecido, porque lo que está fuera del diseño no puede contener el estatus, no puede portar el estatus o la categoría, por decirlo así, de bendito. La bendición de Dios, el título de bendecido o bendito, solo se expresa y se manifiesta sobre los que soporta o sobre lo que soporta los diseños de Dios. Por más que el hombre con sus instituciones religiosas denominen algo o le den la categoría de bendito, hoy tenemos la luz y el entendimiento suficiente para entender que las naciones y la vida bendita no son benditas a causa de una denominación del hombre, sino que son benditas porque han obedecido a su diseño. Y eso nos tiene que hacer recapacitar a nosotros. ¿Cómo yo quiero vivir una vida de características benditas? ¿Cómo yo quiero vivir una vida de características bendecidas? Obedeciendo a los diseños de Dios. La Biblia dice en Génesis 1:28, después de haberlos creado, dice, y los bendijo Dios. ¿Cómo no los iba a bendecir si el hombre, aún hoy, es la expresión perfecta del diseño de Dios? Que el hombre se desordene. ¿Sabe lo que es el desorden? Salirse del diseño de Dios. No, pero a mí me gusta. Lo que pasa es que a mí me gusta esta vida. Bueno, pero es una vida desordenada que se sale fuera de los diseños de Dios. No estamos hablando de si nos gusta o no nos gusta. Estamos hablando del perfecto diseño de Dios para el hombre y el nivel más absoluto de la expresión del diseño de Dios está contenido en el propósito eterno. Ahora, volviendo al tema que nos ocupa en el día de hoy, debemos entender por el Espíritu que hay tres definiciones en las naciones o tres diseños en las naciones. Hemos entendido que tenemos una nación natural. Creemos que hay naciones naturales. De hecho, vivimos en una, que son las naciones de la tierra, las cuales nosotros conocemos. Son las naciones humanas diseñadas por el hombre, con sus diferentes modelos aún de gobierno. Hay hasta el día de hoy monarquías, hay dictaduras y hay democracia. Esa es la forma de gobierno. En realidad la democracia, por decirlo de alguna manera, es la menos peor, pero en realidad las naciones, la tierra fue creada para vivir en teocracia, que es el gobierno del Dios eterno, que es el gobierno de Dios. Ahora, este diseño de las naciones naturales sucedieron en la humanidad postdiluviana, después del diluvio. Esta es la configuración de las naciones naturales que duran hasta el día de hoy. Todo sucedió a través de Noé y sus hijos. De los hijos de Cam nació un hombre que se llamó Nimrod, que fue el creador de las grandes urbes, de las grandes ciudades. Él fue el pionero del pensamiento de reunir mucha gente, de tener mucha gente, de las grandes ciudades. Y el hombre natural fue replicando el mismo diseño hasta el día de hoy. Por eso y por esa razón, no es que usted ahora o yo salga a maldecir a las naciones, pero tenemos que entender algo. Por esa razón es que no podemos estar esperando que Dios bendiga a las naciones naturales si su configuración, si la configuración es anti Dios. Nimrod, además, junto con las grandes ciudades, cultivó una cultura confusa llamada Babilonia. Y quiero volver por un segundo a lo que dije recién, que no podemos estar esperando que Dios bendiga a las naciones naturales si su configuración es anti Dios. Nosotros no tenemos por qué volvernos locos con los movimientos que hay hoy en día. Todo movimiento de cualquier derecho, y no, por favor, no estoy hablando de razas, cualquier derecho que no sea un derecho que tenga el hombre hacia Dios o apuntado a Dios,
tarde o temprano va a desaparecer. Hay cosas que las hace el tiempo. Por eso que tenemos que saber esperar los tiempos de Dios, porque las cosas van a suceder. Las configuraciones anti Dios no pueden soportar mucho tiempo. Le decía hace unos segundos que Nimrod, además, junto con las grandes ciudades, cultivó una cultura confusa llamada Babilonia. Nos es necesario saber cómo opera Babilonia en el día de hoy. Estoy medio cansado de ver en las redes sociales gente que está esperando que en cualquier momento aparezca el anticristo. Ya los escritores apostólicos decían, ustedes esperan que el anticristo aparezca, el anticristo, el espíritu del anticristo ya está entre nosotros. Ahora, ¿cómo opera Babilonia en la mente, en la configuración babilónica? La configuración babilónica es siempre algo mezclado. Babilonia opera en la mente de los humanos siempre a través de una mezcla. Acepta las cosas espirituales de Dios, las recibe, las aplaude y las celebra, pero las mezcla con las cosas humanas, las mezcla con las cosas espirituales del mundo de las tinieblas. Te produce un gris que no es aceptado por el Señor. Yo conocí gente que me han hablado de Jesús maravillosamente, es más, sabían más de la Biblia de lo que yo sé a veces. Me sacaban unos versículos escondidos ahí y me hablaban, pero llegaba el momento que ese gris que tenían adentro, que la Babilonia que tenían adentro salía. Te empiezan a mezclar a Jesús con los extraterrestres, te empiezan a mezclar Juan el Bautista con las pirámides, empiezan a hablarte de que unas historias rarísimas de entender, mezclan la palabra de Dios con leyendas y con los mitos humanos. ¿Qué es lo que sucede? Eso tiene un resultado de trastornar al hombre en su manera de concebir las cosas espirituales y lo apartan de la fuente verdadera de la vida, que es Dios. Cuando Dios le habla a Israel, le dice, el Señor uno es. No comparte nada con nadie. La misma naturaleza la tiene Cristo y la misma naturaleza la tiene el Espíritu Santo. Pero son uno. Son una persona. Entonces nosotros, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Cuando tú hablas con alguien que mezcla las cosas en su mente, hay una mezcla en la concepción de cosas espirituales. Tú te das cuenta que Cristo, con la obra redentora, que fue más que suficiente para todos, a ellos no les es suficiente y siempre tienen o tienden a ligarlo o a conectarlo con algo más. Ahí, cuando tú hablas con esa clase de persona, estás viendo la expresión actual de Babilonia. Y eso es la expresión de la nación natural. Siempre es natural. Ahora vemos también la expresión de una nación sobrenatural. Dios, que es bueno, maravilloso y grande en misericordia, tomó un hombre de las naciones de la tierra. No voy a volverle a contar la historia que conté la semana pasada, llamado Abraham. Abraham tuvo hijos y de su familia y de sus herederos nacieron estas diferentes naciones. De la descendencia de Jacob nació la nación de Israel, y de esa nación Dios decidió sacar a los pueblos naturales, de los pueblos naturales, un pueblo para hacerlo sobrenatural, porque todos tenemos que estar de acuerdo. Israel tiene una historia de nacimiento sobrenatural. Así que por un lado, como decía recién, tenemos naciones naturales absolutamente anti Dios. Sin embargo, Israel es el testimonio de una nación sobrenatural, de una nación sostenida por el poder de una promesa dada por Dios hace siglos atrás, que perdura hasta el día de hoy. Esa promesa de Dios es la que ha sostenido hasta el día de hoy a Israel. Por esa razón es el magnetismo que ejerce Israel como nación, por decirlo de alguna manera. Porque por más que hoy la gran mayoría de ellos nieguen y renieguen, no reconozcan al Mesías y todavía vivan y esperen las promesas, esas promesas de Dios para Israel como nación sobrenatural siguen vigentes. Hace algunos años conocí un hombre grande, arriba de sus 50, un hombre nacido en Austria, criado bajo la premisa del nacionalsocialismo.
un hombre duro, con pocas expresiones de afecto. Era un buen hombre, pero un hombre seco, muy reservado. Hasta que un día su esposa le propuso que visitaran Europa y entre las naciones que visitaron Israel. Yo sabía de su viaje, era un cliente que siempre o regularmente pasaba por nuestra compañía y compartíamos, charlábamos. Y cuando volvió lo encontré un día y lo vi tan impactado por la nación que había conocido, por todo lo histórico y por todo lo sobrenatural. El hombre estaba conmovido, yo lo vi llorar delante mío. Él me decía que él nunca había entendido las cosas espirituales, por decirlo de alguna manera. En realidad estaba conmovido por lo sobrenatural, como el shock que había tenido cuando había conocido a Israel. Él me dijo, yo empecé a vi todo lo que Dios hizo por esa nación, cómo Dios, todo lo sobrenatural, y empecé a creer. Él me dijo así esas palabras: empecé a creer un poco más en Dios. Lo sobrenatural de esa nación todavía persiste, y eso es un imán que atrae a algunas personas todavía. A mí me disculparán los hermanos, pero bautizarse aquí en la playa en Miami Beach o bautizarse en la piscina de tu casa tiene el mismo valor que bautizarse en el río Jordán, por decirlo de alguna manera. Lo que pasa es que esa carga sobrenatural que todavía tiene Israel atrae a un montón de personas que no entienden lo que nosotros vamos a entender a través de estas palabras de estos días. La tercera expresión es la nación espiritual. Nosotros, como seres espirituales que somos, necesitamos entender que mayor a lo sobrenatural como nación que nacería en la tierra, iba a ser la expresión de una nación espiritual. Y en eso estamos abocados y en eso estamos trabajando. Dios le dijo a Abraham: haré de ti una gran nación. Y lo hizo, cumplió su promesa. Pero siglos después sucedió algo más trascendente todavía para nosotros hoy. Esto fue cuando Pedro, ante la revelación del Padre, teniendo a Jesús frente suyo, le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esas palabras a Pedro le podían haber costado la vida inmediatamente. Jesús era una persona entendida, por eso lo llevó fuera. Si ustedes leen la Escritura, esa palabra no se la dijo en Jerusalén, se la dijo en otro lado. Jesús mismo le responde y le dice: y yo sobre esta roca, la revelación que has tenido de Cristo, voy a edificar mi iglesia. ¿Por qué le dijo que sobre esta roca edificaría su iglesia? La roca no era Pedro en ninguna manera. Pedro, un par de meses después, por decirlo de alguna manera, le quiso matar al siervo del sacerdote. La Escritura dice que Malco se llamaba, que le cortó la oreja a Malco. Él no le dijo: a ver, córranse que voy a cortar la oreja. Él quiso defender en su humanidad al Señor, y ese golpe de espada no iba a la oreja. El siervo era un muchacho joven, se debe haber corrido, movido para un costado, y la espada fue a su oreja. No estaba hablando de Pedro, sino que le dijo que edificaría esa iglesia, que es la nación que nacería del mismo genoma de Dios, de la revelación de Jesús el Cristo en nuestra vida. Esa nación tendría vida eterna, tendría naturaleza divina y tendría una estructura espiritual, y hoy esta es la única nación que existe en la realidad de Dios. La realidad de Dios es ni más ni menos que la vida espiritual. Esa vida es una vida definida como neumática. Lo hemos hablado muchas veces, pero lo tengo que volver a repetir esta tarde. La palabra neuma es una palabra espiritual que define al espíritu, y el neumático es un elemento que está... Escuchen esto, por favor. Algo neumático es un elemento que está sostenido por una sustancia invisible. Ser neumático significa que no pueden faltar las circunstancias que nos sostienen. El hombre es como un neumático, el mismo que tienes en tu carro. Si le falta la vida espiritual, se rompe, y eso fue lo que le pasó. Cuando el hombre en su diseño se apartó de Dios, el hombre se desinfló, el hombre se pinchó, entró en una profunda depresión que lo llevó a tomar determinaciones que nunca debió tomar. La palabra neumático indica
que debemos tener la presión necesaria para no rompernos en el funcionamiento. Y así también lo hemos visto, pero es necesario repetirlo. Así la definición o la expresión de depresión es la baja presión o la no presión que no permite moverse. La depresión o la baja presión indica a una persona que se ha quedado estancado. Todos los que conducimos un auto, todos los que tenemos un carro, sabemos el problema que es un neumático o demasiado inflado o demasiado desinflado. Mire, con el demasiado inflado uno corre el riesgo de matarse en la autopista, y el totalmente desinflado no te permite ni moverte ni siquiera 10 pies. Jesús en su palabra no lo dijo textualmente, pero lo vamos a parafrasear en esta tarde. Jesús dijo: no se atrevan a caminar sobre la tierra si no son neumáticos, si no se atreven a vivir en esta verdad, si no son una nación espiritual. Todos nosotros fuimos creados para formar parte de esta nación espiritual. Todos nosotros, sin lugar a dudas, jamás negocies una verdad. Jamás negocie la verdad que el Señor está hablando y está hablando a tu espíritu, porque esa verdad es la verdad que nos llena del neuma de Dios. Nos pone la presión suficiente para quedar erguidos. ¿Sabe cómo veo el neuma de Dios? Como esos muñequitos inflables que ponen para la Navidad a veces. Están todos inflados, se corta la luz o lo apagan de noche y se desinflan todos. El Espíritu que vino a la tierra y que nunca se fue, sigue dándonos presión y vida a aquellos que de corazón sincero abrimos nuestras vidas y que nos salimos de los protocolos naturales y dejamos de vivir en el protocolo natural, y aunque a veces no entendemos mucho, queremos vivir en el protocolo espiritual. Hoy queremos que lo espiritual se manifieste, porque lo espiritual podrá sobre lo natural, y también como consecuencia va a traer lo sobrenatural, que no combatimos, sino que celebramos, pero va a ser un complemento a nuestras vidas. Vuelvo a repetirlo para que no se malentienda. No estoy peleado con los hermanos que hablan de lo sobrenatural, pero lo sobrenatural es el penúltimo estadio. Lo espiritual, la nación espiritual, es el último estadio. Es el último estadio que nosotros debemos vivir. Si podemos ver al Señor en nuestro espíritu, todo lo demás tiene que suceder. Porque si Cristo nos sucede, en Él suceden todas las cosas que convienen a nuestra vida. Jesús vino en forma de hombre, pero Él nunca aceptó las condiciones de la vida natural. La realidad del Evangelio no es Dios metiéndose al mundo natural, es Dios por su soberanía sacando al hombre de lo natural y llevándolo a su naturaleza y a su propósito. En realidad, Dios nos trae a una naturaleza y a una vida donde lo único que nos corresponde hacer es manifestar su propósito eterno. En Él está contenido todo lo que necesitamos, todo lo que esperamos, todo lo que yo anhelo y lo que tú anhelas, están contenidos en Él. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Deja de buscar afuera lo que está contenido en Cristo. Eso es un secreto a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes y aún nosotros mismos. Todo lo que necesitamos está contenido en Él. La iglesia es una institución espiritual que por el Espíritu hace que los hombres que estábamos condenados a un mundo que se corrompe, podamos ser llevados a la vida espiritual. ¿Por qué, amados, es necesario ser llevados a la vida espiritual? Porque aún viviendo en la vida sobrenatural hay peligros, y hay peligro de estancamiento también. Las cosas sobrenaturales pueden tener la sustancia de Dios, pero también pueden no tenerla, y esa es su peligrosidad. Las cosas sobrenaturales pueden ser peligrosas porque no tienen siempre a Dios como el autor de esa espiritualidad. Cuando Moisés fue a la corte de Faraón y tiró su vara, tiró su callado y se convirtió en una víbora, casi digo una Biblia, en una víbora, en una serpiente, que era mejor serpiente. Cuando él tiró la vara y se hizo una serpiente, los brujos de Egipto hicieron lo mismo. El único tema es que la serpiente de Moisés se comió la otra serpiente. Si vamos a trabajar sobre lo natural, quiero decirte que también tendrás competencia en lo sobrenatural, pero no en lo espiritual.
no en lo espiritual. El único cambio que nos va a llevar a ver cumplida en nuestra vida la razón de nuestra existencia es que seamos parte de esa nación espiritual que nace por el Espíritu de Dios. Jesús vino al mundo natural a través de un cuerpo provisto por María. Él vivió en lo natural, Él produjo cosas sobrenaturales como todos sabemos, pero Él nunca dejó de ser espiritual. Nuestra permanente lucha en la tierra es que hemos sido naturales, estamos siendo llevados a lo espiritual y nuestra naturaleza tiene siempre a tirarnos hacia lo natural. Son competencias diferentes a las cuales nunca tenemos que ceder y nunca tenemos que negociar. El día que el Señor te dio una palabra, te puso un estándar espiritual. No bajes de ese estándar espiritual por lo que se ve aquí en el suelo, aquí en la tierra. Jesús vino al mundo, hizo milagros, conoció al mundo natural, vivió en él, pero la sustancia de este mundo natural nunca se metió dentro de él. De hecho, él dijo, el príncipe de este mundo viene, pero no tiene nada conmigo. O sea, yo no le debo nada, no tiene gancho, no tiene un lugar de donde agarrarme, no tiene de dónde tomarme. Dios busca la nación que nace de Él y en cada generación hay hombres y mujeres que acceden a esa salvación. Solo por la salvación en Cristo es que llegamos a ser parte de esa nación espiritual. Por eso que quiero rogarte en esta tarde que si nunca lo has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, no importa si alguna vez te bautizaron de niño o hiciste la confirmación o la comunión, si nunca lo recibiste como tu Señor y Salvador, si nunca le dijiste, Señor, yo quiero recibirte, Cristo Jesús, como mi Señor y Salvador, te insto a que lo hagas esta tarde, que le pidas perdón por tus pecados. Él es justo y fiel para perdonarnos. Y empieces a vivir una vida completamente espiritual. La nación que nace de Dios, así como la salvación, es una realidad que pasa dentro de nosotros. Esto comienza dentro de la realidad de nuestro mundo espiritual, en lo más profundo de nuestro corazón. La vida natural, la nación natural o la sobrenatural, las tres existen, pero son realidades absolutamente de otra naturaleza a la de la nación espiritual. Tenemos que cuidarnos, porque siempre tenemos la tentación de mezclar, y eso no es correcto. La vida espiritual y el poder de Dios se desactivan cuando están mezcladas en el mundo de nuestros pensamientos. Aunque Cristo tuvo en la tierra un cuerpo dado por María, por obra del Espíritu Santo, Él nunca vivió en la realidad de ese cuerpo. Él siempre vivió en la realidad de la vida del Padre. A eso se le llama la fe del Hijo de Dios. ¿En qué realidad quieres vivir? ¿En qué realidad yo quiero vivir? Yo quiero vivir en la fe del Hijo de Dios. Nosotros no podemos tener nuestra propia fe. Tenemos que tener la fe del Hijo de Dios. La fe del Hijo de Dios es como vivir traccionados, es como vivir empujados, es como vivir jalados por un mundo natural, pero por ninguna razón ceder nuestra posición, sino vivir lo que Dios dice por su palabra. Amados, todos sabemos nosotros, y lo sabemos muy bien, que si no fuera por su palabra, por eso es que hay tanta oposición a que nuestros jóvenes se conecten con la palabra. Hay tanta oposición y tanta distracción para que los jóvenes no se conecten con la palabra, porque bien sabe el mundo de las tinieblas, bien sabe el sistema, que la palabra puede hacernos vivir una vida completamente diferente. Amado, la certeza absoluta que tenemos es que si vivimos lo que Dios ha dicho en su palabra, nuestra vida terminará sus días en gozo absoluto. Como hemos dicho muchas veces, terminaremos comiendo pan de gozo. Y el gozo no es alegría pasajera, sino que es certeza en el espíritu, es plenitud y llenura, es vivir con el neumático, con la presión correcta. Señor, gracias en esta tarde por tu palabra. Señor, hablamos que esta palabra, Señor, crece dentro de nosotros. El salmista dijo, ¿a dónde huiré de tu presencia? Nosotros hoy decimos lo mismo, ¿a dónde huiremos de ti si estás instalado dentro de nosotros?
Padre, te doy gracias por tu Hijo. Te doy gracias por el Espíritu Santo que vive adentro de nosotros. Y te doy gracias por cada uno de ellos, por su casa, por sus vidas, por sus familias. Señor, que esta semana sea una semana superlativa, que entendamos y te entendamos mucho más, que entendamos tu amor mucho más, que tu gracia y tu favor se manifiesten más y mejor en nuestra vida por haberte entendido más. Padre, gracias, oro a favor de ellos y pido todas estas cosas en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amada casa, amada iglesia, los abrazo a la distancia. Gracia y paz del Señor. Que tengan una semana maravillosa.